Saludo, mis amados hermanos. Qué bueno que nos encontramos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Hoy lo tenemos en la unidad 4 y vamos a ver un tema muy interesante que ya comenzó la semana pasada. Y ese tema es la fe en un mundo secularizado. ¿Qué quiere decir esto? Una fe muy diferente a la que experimentaba la iglesia primitiva. Tenemos un contenido maravilloso. La semana pasada estuvimos viendo quién es Dios y hoy vamos a ver quién es Jesús. Y ese es el contenido del capítulo 22. Ya en las semanas subsiguientes vamos a estar viendo qué dice la Biblia sobre la sexualidad. También vamos a ver el amor y el juicio de Dios. Otro tema que vamos a ver es el problema del mal y del sufrimiento. Y ya al final vamos a tener cómo mantener la iglesia pura. Eso sí es importante también, amados. Bien, hoy tenemos quién es Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude a memorizar y a recordar y a fijar todos estos conocimientos que ya lo tenemos, pero que vamos a refrescar en el día de hoy. Oremos, amados. Padre de infinitas misericordias, te agradecemos, oh Dios, este momento que podemos sacar para analizar, Señor, y fijar, oh Dios, los conocimientos de tu palabra para nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque para cada día tú tienes ese alimento espiritual para nuestra alma. Gracias, Padre, porque nos hablas de una manera tan contundente a través de ella. Permite, oh Padre, que este alimento espiritual fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestro conocimiento, fortalezca nuestra seguridad en quien hemos creído, que es en nuestro Cristo de la gloria. Muchas gracias, Señor amado. Te pedimos bendición para cada uno de los hermanos que van a estar, Señor, acompañándonos en este estudio, Señor, y que puedan sacarle el máximo provecho para su salud espiritual. Gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo es que te agradecemos y te pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, hoy tenemos quién es Jesús. Ese precioso Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros. Y hoy, aunque ya sabemos quién es Él, vamos a ver cómo nosotros podemos fundamentar nuestro conocimiento de manera que se lo podamos transmitir a todos aquellos que vengan sedientos, buscando conocimiento de ese Jesús que es el que da la vida eterna. Aleluya, es el camino. Él mismo lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Bien, amados, entonces vamos a estar mirando con una base muy nutrida este tema de quién es Jesús. Tenemos los textos de estudio, van a estar en los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. Ahí vamos a ver ese fundamento que declara de manera contundente quién es Jesús. Y también en las cartas del apóstol Pablo, en Primera de Corintios y en Primera de Timoteo. También tenemos una verdad central que dice así: Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Por ahí hay sectas que dicen que Jesús no es Dios, pero en esta verdad central y en esta base bíblica que vamos a tener en este día, vamos a ver que verdaderamente Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. Tenemos un versículo clave que está en Juan 20:28 y dice así: Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando los discípulos iban a Galilea ya entristecidos porque su Señor
había sido sacrificado. Iban y ahí se le apareció entonces el Señor cuando ellos iban camino a Galilea, y vemos cuando viene Tomás, le responde, Señor mío y Dios mío. Ese era el Tomás que tenía dudas de si verdaderamente Jesucristo había resucitado. Gloria a Dios. Entonces, amados, también tenemos metas de la enseñanza que tenemos que tener fijas para toda esta semana, de manera que le saquemos el provecho que Dios quiere que le saquemos a este material bíblico. La primera meta que nosotros tenemos es conocer cómo la Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios Hijo de la Trinidad, ¿verdad? Conocer cómo la Biblia lo enseña claro. Solamente no lo entiende el que no lo quiere entender. Y en el segundo lugar tenemos que debemos animarnos a experimentar la paz respecto a nuestro destino eterno como seguidores de Jesucristo. Cuando nosotros estamos convencidos de lo que somos de Jesucristo, ahí viene la paz, viene la tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos el destino que tenemos. Aleluya. Él está preparando el lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces, el tercero dice que tenemos que desafiarnos a desarrollar respuestas bíblicas sólidas a argumentos en contra de la verdad de quién es Jesús. Tenemos que estar fundamentados y hasta tenemos que sabérnoslos de memoria, porque cuando viene el contrario, tenemos que tener el arma en la mano para saber con qué combatir cualquier mentira, cualquier duda, cualquier incertidumbre de alguien que quiera venir a plantearnos otro asunto. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esas respuestas bíblicas que son sólidas, que son las que nos van a ayudar a dar un argumento contundente en cuanto a esta verdad, que Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Bien, amados, entonces continuamos y vamos a ver las partes que nosotros vamos a tratar para llegar a esas conclusiones. En la parte 1, nosotros vamos a ver dos temas, que es en el primero dice, el Dios eterno y soberano. Ese es el tema para esta parte. Y en la letra A, nosotros vamos a ver el Dios eterno, que está cifrado en Juan 1, los versículos del 1 al 5. Ahí hay una declaración contundente de quién verdaderamente es Jesús. Ya en la letra B vamos a ver el Rey del mundo, lo vamos a ver. Ahí en el mismo Juan, en el mismo capítulo 1, pero ya en los versículos del 10 al 14 y también en el versículo 18. Vamos a ver a Mateo 28, versículos 17 y 18. Ahí vamos nosotros a desarrollar y a ver claramente al Dios eterno y soberano. ¿Quién es ese Dios? Bien, ya para la parte 2, nosotros vamos a ver la proclamación del reino, cómo es proclamado ese reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver en la parte A, la letra A, vamos a ver la proclamación a través de la palabra, de lo que se dice, de la predicación del evangelio. Y eso está fundamentado en Mateo 4, versículos 12 al 17, y en el capítulo 13, del 1 al 9, y el 18 al 23. Ya en la letra B, nosotros vamos a ver cómo esa proclamación ahora es a través de acciones, no de palabras solamente. Tenemos que ver, amados, que las palabras deben ir acompañadas de las acciones. Y eso lo vamos a ver en esta parte 2 de una manera bien clara y bien precisa. Ya para la parte 3 vamos a ver con el tema el único camino a la salvación. Hay un solo camino, el mismo Jesucristo lo declaró de una manera contundente. En la letra A dice,
ser transformados espiritualmente. Hay que ser transformados. Hay que tomar un nuevo camino. Y eso solamente lo viene a través de ser transformados por en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Ya en la letra B vamos a ver creer en la resurrección. El que no cree en la resurrección está frito, amados. ¿Por qué? Porque el Cristo que resucitó fue el que consumó la obra, que nos limpia a nosotros de pecado y nos relaciona con el Padre, de manera que nuestros pecados son perdonados. Y ya el Señor no nos va a ver como esos pecadores acérrimos, ya seremos limpiados por ese Cristo que resucitó y que hizo la obra redentora para todo aquel que cree en él. El que no cree está frito, el que no cree se quedó. Gloria a Dios. Bien, amados. Entonces, continuamos, vamos a hacer la introducción al estudio. Nosotros vamos a ver que de a ese mismo Jesucristo, de ese Jesús que vamos a hablar hoy, todos los historiadores han hablado. Los de la edad antigua, los de la edad media, todos han hablado. Y precisamente hay uno del tiempo de Jesús, de ese tiempo por ahí del año 37. Ese fue el historiador judío llamado Josefo. Da un detalle completo de Jesús que hasta de su físico vemos que él hace una descripción completa de lo que era Jesús. Ese historiador es el que más se acerca a satisfacer la idea de cómo era nuestro Cristo de la gloria. Y según la opinión mayormente aceptada, todos los académicos que han escrito acerca de Jesús, ellos han dicho que Jesús fue un predicador en Nazaret y que llevó el mensaje que creía que era el correcto. Y vamos a ver que también dicen que vivió a los principios del siglo y dice también que anduvo predicando por las regiones de Judea y que fue crucificado en Jerusalén y que a los 30 años eso sucedió y fue crucificado allá cuando todo el pueblo pedía que le fuera crucificado. Eso sucedió, dicen ellos, bajo el poder de Poncio Pilato, tal y como la palabra lo dice. Amados, existen muchas religiones y cada una de esas religiones, que no es la cristiana, tienen su Dios. Nosotros sí tenemos al Dios verdadero. Cada uno tiene su Dios. Y cada uno de esos dioses tiene nombres diferentes, amados. Ahí tenemos a un Buda, ahí tenemos a un Alá, ahí tenemos y muchos más dioses que son falsos, que solamente él se le adora, pero nunca han hecho nada. Dioses de los cuales se conoce dónde está su tumba y que en esa tumba todavía están sus restos. Y esos son sus dioses. Dioses verdaderamente muertos. Gloria a Dios. Solamente el cristianismo cree en un Dios llamado Jesucristo, que es el Hijo del Padre y que es también Dios y que forma parte de una Trinidad con un Espíritu Santo que hace la obra tanto de la creación como de la transformación de nuestras vidas. Ese es el Cristo en que nosotros creemos. Ese fue el que vino, se humanizó, vino a pagar, vino desde su trono, aleluya. Dice que estaba a la diestra del Padre y vino a hacer la obra redentora de toda la humanidad. Cada uno de nosotros sabe a cabalidad todo eso que sucedió, todo eso que Jesús consumó. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Aleluya. Entonces, nosotros sabemos, amados hermanos, que
Ese Jesús pagó en la cruz del Calvario con su vida por tus pecados, por mis pecados. Murió, pero también resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. La gran verdad, amados, es que en este tiempo, aún las personas que dicen que no creen en Dios, que no creen en Jesús, esas son fábulas. ¿Ya? Esas son las personas, esas que niegan la existencia, cuando se ven en un tremendo aprieto, quieren acudir a un Dios que les pueda resolver sus problemas. Hace mucho tiempo que no tiembla la tierra y que no vemos esto, pero yo en mi niñez y en mi adolescencia y en mi juventud pude ver que cuando la tierra temblaba, todo el mundo se arrodillaba a darse duro en el pecho y a decir perdón, sed misericordia, Señor. Y ahí se arrodillaban hasta los que no creían en Dios. Se arrodillaban pidiendo misericordia porque creían que iban a perder la vida en ese temblor de tierra. Y esos son, mis amados, los que tenemos que llegar a ellos para llevarle la verdad del evangelio, para que se den cuenta que en sus momentos difíciles hay un Dios en quien ellos pueden acudir y que ese Dios les va a responder. Pero mucho más que todo, que hay un Dios que es nuestro Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por los pecados cometidos por toda la humanidad. Y como decíamos allá en el culto, no solamente por los que estamos vivos, por los que aún no han nacido, ese Cristo de la gloria también se sacrificó para que cuando cometan sus pecados y se arrepientan, sean perdonados y sean reconciliados con el Padre. Aleluya. Amados, tenemos a un Cristo maravilloso que cambia nuestras vidas, que nos reconcilia con el Padre y que nos hace no merecedores porque no lo merecemos, pero nos da la posibilidad de la vida eterna. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos entonces a la parte 1, a donde vamos a ver el tema, el Dios eterno y soberano. El Dios eterno y soberano. En la letra A vamos a ver primero a ese Dios eterno. Y vamos a ver la declaración que nos hace la palabra en Juan 1, de los versículos del 1 al 5. Vamos a ver ahí. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aleluya, gloria a Dios. Amados, ¿de qué manera se inspira Juan? El Espíritu Santo inspiró a este hombre a hacer esta tremenda declaración. Una declaración sumamente especial. Que el discípulo amado, el que estuvo más cerca de Jesús, se dice de este discípulo que fue posiblemente el que escuchó los latidos del corazón de Jesús, porque se reposaba en su pecho. Cuánto amor había en este discípulo de Dios, de Cristo, para su Señor, para su Maestro. Aleluya. Entonces, ahí nosotros vemos que él coge una prueba seleccionada para decir que Dios, que Jesucristo es el verbo y que Jesucristo es Dios. Y aclara muy bien que por él todas las cosas fueron hechas.
Ese versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Es una tremenda declaración. Y tanto se parece a lo que dijo Moisés allá cuando comenzó a escribir el Génesis. En el principio. Esa es una presentación sumamente especial, pues era una presentación de un Cristo de la gloria al pueblo de Israel que tenía tanta fe en la palabra que estaba escrita ahí en el Antiguo Testamento, principalmente y directamente en el libro de Génesis. ¿Cuánta importancia le iban a dar ellos a esta declaración? Precisamente porque se parecía a la de Moisés. Pero se la dieron. No se la dieron. Ahí vemos que Juan habla de el verbo. ¿Por qué habla Juan de el verbo? Este verbo, que en griego se dice logos, ¿verdad? Juan emplea esta designación para Cristo y lo presenta como la palabra. Es algo que es contundente y es lo que nos habla a nosotros en estos días a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo que nos habla a nosotros directamente de lo que es ese Cristo de la gloria, el Verbo, el que hizo todas las cosas, el que a través de él fueron hechas todo lo que está hecho en el universo. Él fue quien lo hizo. Gloria a Dios. En este versículo 2, ahí vemos que Juan utilizó también, ¿verdad? Dice que este era en el principio con Dios. Desde luego, si es parte de la Trinidad. Desde luego, ese Cristo estaba ahí, a la diestra del Padre. Amados, y cuando nosotros colocamos así, como dice que era a la diestra del Padre, del otro lado estaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde quedaba Cristo? ¿Dónde quedaba Jesús? En el mismo medio. Esa es la verdad de la Trinidad. Entre el Padre y el Espíritu Santo, ahí está nuestro Señor. Aleluya. El tercero dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan aquí declara que Jesús participó en la creación y que lo hace más inseparable del Padre y del Espíritu Santo porque los tres colaboraron en esa creación. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, eso lo hemos escuchado, y que el Espíritu de Dios era que iba y era que movía y era que... Entonces, amados, hay una estrecha relación en esa creación divina donde nuestro Jesús está en el centro y es el autor conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo de todo lo que hay creado. Gloria a Dios. Ya en el versículo 4 hay una declaración muy linda que dice que en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Aleluya. La gran verdad es que Jesús es la misma esencia de la vida. Y Juan ahí lo declara de una manera muy eficiente. Y entonces esto contrasta radicalmente con lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? El mal. El mal, la muerte, la perdición. Entonces ahí tenemos un Jesús completamente opuesto, radicalmente opuesto a todo lo contrario que es el mal. Ya en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas se resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan aquí declara de una manera muy contundente que aunque el mal y la oscuridad trataron de vencer a Jesús, no lo pudieron vencer, ni tampoco podrán, porque
porque jamás en la vida el mal va a prevalecer contra el bien. El bien, la vida, todo lo amable, el amor, todo eso proviene del Dios creador. ¿Y de dónde viene el mal? De la rebelión de Satanás. De la rebelión de Satanás. ¿Puede el enemigo hacerle frente a nuestro Dios? De ninguna manera, amados. Entonces ahí tenemos una declaración preciosa y contundente de que nuestro Cristo es Dios. Como dice ahí en el principio, era con Dios y el verbo era Dios. Alabado el nombre de nuestro Cristo. Aleluya. Ya en la letra B, nosotros vamos a ver el otro título que lo vamos a ver ya como el Rey del mundo. Tenemos una base bíblica en Juan 1, ya de los versículos del 10 al 14, y el final tenemos el 18. También tenemos otra parte que San Mateo también aporta a esta gran verdad de que Jesús es el Rey del mundo. Fortalece esa verdad. No hay uno solo que no coincida en esta gran verdad. Amén. Vamos a ver Juan, capítulo 1, los versículos del 10 al 14, que dice así. El 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino engendrados de Dios, los cuales, no, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ya al final el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Eso quiere decir de que aunque no la hemos visto con nuestros ojos, pero le conocemos porque en Cristo lo podemos ver. Nuestro Cristo de la gloria es Dios. Por eso fue que Él dijo que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Aleluya. El que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Usted y yo, posiblemente nuestros ojos no le han visto, pero lo hemos sentido, lo hemos palpado espiritualmente y hemos sido llenos de su gracia. Hemos sido llenos y sentimos su presencia. La parte espiritual nuestra lo capta, lo conoce, lo saborea. Aleluya. Podemos disfrutar a nuestro Cristo. Podemos decir que estamos disfrutando y viendo a nuestro Dios. Preciosa enseñanza que nos da esta palabra de Dios. Aleluya. Bien, dice ahí que que el periodo en que vino Jesús, el pueblo judío tenía un problema. ¿Cuál problema tenía? Ese problema era que estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Pero todos nosotros sabemos que ellos esperaban una promesa, la promesa de un Mesías que Dios les enviaría. Pero ese Mesías que ellos esperaban era un Mesías que podía compararse al imperio romano o a cualquier gobierno de la tierra. Desde luego que no. Ellos no comprendieron la promesa que Dios les había hecho. Y ahí nosotros vemos entonces que ellos esperando un reino para ser gobernados terrenalmente, el reino que verdaderamente el Padre le ha ofrecido,
es a nuestro Cristo de la gloria. Aleluya. Es la venida del Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tiene que ver con nada de este mundo carnal y asqueroso. Nuestro Cristo no tiene que ver con nada de eso. Ni siquiera se puede decir que como el Imperio Romano, que fue un imperio poderoso. El imperio de nuestro Cristo es el reino glorioso de Dios, el verdadero reino del cual Él es el Rey. Aleluya. Aquí en este versículo 10 dice, el mundo no le conoció. ¿No le conoció? El mundo no puede conocer a Cristo. Ellos no le conocieron, no le aceptaron. Cuando Jesús vino, los habitantes que quisieron reconocer su autoridad, no lo hicieron. Los que tenían que reconocerlo como enviado de Dios, no lo quisieron recibir. Y es por eso que dice el 11, a lo suyo vino, pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, no le recibieron. Entonces el 12 dice, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hubo una gran cantidad que sí creyeron en que Jesucristo era el Hijo de Dios que había sido enviado por el Padre para reconciliar al mundo con Dios y traernos un reino que nunca será reducido a ruinas. ¿Cuál es ese reino? El reino eterno de nuestro Dios, del cual ese Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Dice que nosotros somos entonces hijos de Dios, no porque somos engendrados por sangre, porque dice que no es de sangre ni de carne, porque Jesucristo no tiene que ver con eso. Ese Cristo de la gloria ya resucitado, su reinado no es de este mundo. ¿Cuántas veces se lo dijo a Pilato? ¿Cuántas veces lo declaró? Cuantas veces le preguntaban, ahí teníamos a un Cristo dando a entender cuál era la verdadera naturaleza de su reino. Aleluya. Y que de ese reino, todo aquel que lo acepta puede decir que pertenece a ese reino. Gloria a Dios. Entonces, en el 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese verbo que hizo todo lo que está hecho, dice que ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, aleluya, ¿y para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Para Dios mostrarse a la humanidad. Ahí va la declaración que hizo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aunque ahí en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuándo? Amado, si hasta Moisés allá en el monte Sinaí, el Señor le cubrió porque si lo veía directamente no iba a seguir viviendo. O sea, que ojo humano no podía ver al Dios en su soberanía. Pero ¿qué hizo Dios? Nos mostró su identidad a través de ese Cristo de la gloria. Y a ese Dios que nunca nadie había visto jamás, nosotros podemos decir que le hemos visto a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar ahora a Mateo 28,
17 y 18. El 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando vieron al Cristo resucitado. Dice que no todos los que estaban ahí, aún de sus discípulos, no todos creyeron que Jesús había resucitado. Ahí tenemos a un Tomás. Pero ¿saben una cosa, amados? Que no solamente iban para Galilea ya de retirada los discípulos. Dice que muchos de los seguidores de Jesús, acuérdense que los discípulos eran un pequeño grupito, pero Jesús tenía una inmensidad de seguidores. Y dice que cuando iban camino a Galilea, iban para Genezaret, vamos a ver ahorita exactamente, vemos, amados, que se le aparece ese Jesús. Y dice que cuando lo vieron, se postraron y le adoraron. No todos, algunos. Gloria a Dios. Entonces, amados, nosotros podemos ver que ese Cristo que ellos vieron ahí fue al Cristo ya resucitado. A un Cristo que había vencido la muerte. Un Cristo que dejó la tumba vacía. Un Cristo a donde los ángeles, cuando fueron a buscar y a embalsamarlo de nuevo, dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ya resucitó. Aleluya. Tremenda sorpresa, mis amados. Y esa frase está así impregnada en la pared, adentro del sepulcro. Está en varios idiomas, para que todos aquellos que tengan la oportunidad de entrar a ese sepulcro vacío puedan ver esa declaración que hicieron los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, amados? Y esa es la gran resurrección. La resurrección que nos da vida. Aleluya. La resurrección que nos libra. Porque un Cristo resucitado es un Cristo que venció la muerte, venció el pecado, venció al mundo, venció al enemigo. Y en ese Cristo es que nosotros tenemos plena fe de que es nuestro abogado delante del Padre a defendernos. Ahí Él está, como dice la palabra, a la diestra del Padre, para defenderte a ti y para defenderme a mí. ¿Qué va Cristo a defendernos allá en la presencia del Padre? ¿Qué puede Cristo? El Cristo humano, el Jesús humano, pasó por muchas tentaciones y ustedes lo saben. Tentaciones tremendas, y dice la palabra que no todo está escrito. ¿Cuántas tentaciones más pasó Jesús que la estamos pasando nosotros hoy? Y que Él puede defendernos allá delante del Padre diciendo, no, perdónalos, porque mira, lo que están viviendo no es nada fácil. Y mucho menos nosotros que todavía estamos en la plena carne, que nos dejamos engañar del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo quiso engañar a Jesús? ¿Pudo hacerlo? No pudo hacerlo, pero a ti y a mí sí. Sencillamente caemos por nuestra debilidad carnal, pero Cristo está como abogado allá en los cielos para defenderte a ti y para defenderme a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos a ese Rey del mundo que nos defiende. Aleluya. Que aunque muchos dudaron, muchos se postraron, reconociendo que era ese Cristo resucitado que había vencido la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, amados hermanos, a pasar a la parte 2, que ya nos viene hablando de una proclamación del reino. Vamos a ver cómo fue que ese reino de los cielos fue proclamado ahí, como ustedes ven, entre todos los habitantes que le rodeaban.
En la letra A vamos a ver proclamación a través de la palabra. Y tenemos una base bíblica que está en Mateo, en los versículos 12 al 17. También tenemos otra en el capítulo 13 del 1 al 9, bastante material, y en el 13 ya del 18 al 23. Vamos a leer toda esa porción para saber en qué nos vamos a fundamentar de lo que vamos a tratar. Vamos a ver Mateo 4, del versículo 12 al 17. Vamos a ver qué dice ahí. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Esa era la palabra que queríamos recordar hoy. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esa parte de ahí pertenecía se le llamaba así, región de Zabulón y de Neftalí. Ese Capernaum no es otra cosa que la parte norte del mar de Galilea. Para allá fue Jesús. Y sigue diciendo el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, la luz resplandeció. El 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirle a todos los que le rodeaban, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Ahí nosotros vemos que Isaías ya había profetizado desde donde Jesús iba a comenzar su ministerio. Y nada menos que ahí en Capernaum, ahí a la orilla del mar de Galilea. Ahí comenzó él. ¿Cómo comenzó? Llamando al arrepentimiento y dando a conocer que ya el reino de Dios estaba con ellos. ¿Entendían ellos esto? Claro que no lo entendían. Pero vamos a ver, amados, con la sabiduría que Jesús siempre se comunica con todos los que quiere expresarle grandes verdades. Gloria a Dios. Vamos ahora a ver en la parte 13, del 1 al 9, que dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, o sea, en la orilla, mientras él estaba ahí sentado en una barca no lejos de la orilla. El 13 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Y el 6 dice, pero salido el sol se quemó lo que brotó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Entenderían ellos eso que le dijo Jesús? Desde luego que no lo entendieron. Pero vamos a ver un Jesús que le explica con tanta mansedumbre, con tanto amor,
Él sencillamente hizo una similitud para que ellos comprendan lo que ahora él le va a declarar. Pero vamos a ir a la base bíblica del 18 al 23 y después vamos a volver a Mateo 4. Dice esta parte: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién puede arrebatar la semilla de salvación en el corazón de alguien? ¿Quién lo puede arrebatar? ¿Solamente el enemigo? ¿Solamente las tendencias carnales que poseemos cada uno? Y Jesús hace una aclaración muy contundente. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué dijo él ahorita? Que cuando está lo que cae en el camino, ¿qué pasa? Es pisoteada y se daña y no surte el efecto para el cual fue sembrado. Y en el 20 sigue diciendo, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. Ay, sí, qué linda la palabra. Óyeme, pero qué bueno. Ay, mira, óyeme, maravilloso eso. ¿Ah? La recibe con mucho gozo, pero ¿qué pasa? Pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice el 21, y el 23 dice, el 23 continúa diciendo, dice, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Esta es una de las parábolas, amados, que hemos estado escuchando desde que tenemos uso de razón. Yo recuerdo que cuando yo era niña me hablaban de esta parábola del sembrador y yo veía a un sembrador con su canasta ahí sembrando. Qué ilustración tan efectiva utilizó Jesús para dar a entender que la semilla del reino, dependiendo de donde caiga, así va a fructificar. Cuando cae en el camino, ¿qué va a pasar? Va a ser pisoteado. Hay alguien que sí, mira, la oye, pero no la atiende. Cuando cae entre espinos, sí, mira, surgió, qué bien, pero ¿qué pasó? Entre piedras, ¿qué pasó? Se pierde la semilla. ¿Qué significa esto? Que los afanes del mundo, los intereses carnales van a quemar eso que se sembró en tu corazón para tu salvación. Y se van a alejar y no se van a acordar jamás de eso que escucharon, porque la semilla se secó. Pero ya en el 23 dice que cuando es sembrada en buena tierra y el que la oye y la atiende y la comprende, la aprecia, aleluya, y produce, la semilla se va a convertir en una planta, esa planta va a producir frutos y eso fue lo que pasó en la vida suya y en la vida mía. Esa semilla cayó en buen terreno. Y aquí estamos tratando de servirle a Dios y que el Señor quede conforme con lo que hacemos. Yo sé que tanto usted como yo, mi amado hermano, nos esforzamos por producirle al Señor fruto excelente que alegre su corazón. A veces nos sacrificamos, amados, porque Él se sacrificó primero. Él dio su vida por nosotros. ¿Acaso ha dado usted su vida por alguien? No.
Y estoy segurita que usted no está dispuesta a dar su vida por nadie, porque eso es así. Pero Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y por eso esa semilla cayó en un terreno abundante y fructífero. Y aquí estamos tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios, de alegrar su corazón. Aleluya. Para que en aquel día, cuando nos encontremos con Él, que me fascina mi pastor cuando lo dice, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. A cada uno de nosotros el Señor nos va a decir así, siempre y cuando hayamos sido fieles. Cuando usted vio ese fruto que el Señor está esperando. Y aunque hayamos escuchado esta parábola, cada día trabaja en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor pone en nuestras manos y decimos, ay, no, yo estoy muy ocupado. No, yo no. A mí, no, pero ¿por qué no le dicen a fulano? Mire, amado, lo que Dios pone en tus manos, aunque tú creas que no lo puede hacer, ese esfuerzo que tú haces para complacer el corazón de tu Dios, amado, eso trae gozo a ese Padre eterno que te creó, que me creó, que dio a su Hijo para que tú y yo alcanzáramos la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pasar, amados hermanos, a la parte, no hemos leído el 18, lo leímos, del 18 al 23. Gloria a Dios, eso lo leímos ya. Bien, amados, entonces vamos a pasar a la parte B. Ya vimos la proclamación del reino, vimos la proclamación a través de la palabra. ¿Qué es la palabra? La semilla que es sembrada en el corazón. ¿Cómo se proclama? Predicándola. Cae en los diferentes terrenos y así da sus diferentes resultados. Ahora vamos a ver la proclamación del reino, pero ¿cómo? A través de acciones. Que hicimos una pequeña introducción a este tema que vamos a tratar ahora. Tenemos una base bíblica en Lucas 11, los versículos del 14 al 20. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, él echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y el 17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y el 18 dice, y también Satanás está dividido contra sí. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando dice ahí del dedo de Dios, es el poder. A eso se refiere. Si por ese poder que Dios le ha dado, él echa fuera los demonios, entonces ya el reino de Dios está con ellos. Porque él poseía el poder y él estaba ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que Juan vino a hacer la voluntad del Padre y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya en la parte B, nosotros vemos que es proclamada
esta gran verdad. Aleluya. Entonces, aquí dice el versículo 18. Vamos a empezar por el 14. Vamos a ir analizándolo. Vamos a volver al 14. Gloria a Dios. Dice que él estaba echando fuera demonios. Y cuando ellos vieron que el demonio salió, dice que la gente se maravilló, pero no todos se maravillaron. Muchos, los contrarios, ¿saben qué es lo que decía? Que era por Beelzebú que estaba sacando a los demonios. ¿Mm? Que era por Beelzebú. ¿Y quién era Beelzebú? Así le decían los judíos a Satanás. Así le decían los judíos a Satanás. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús le habló de una manera muy contundente. ¿Mm? ¿Cómo puede ser que sea por Beelzebú? Aleluya. Cuando se ha visto que el enemigo ha hecho cualquier cosa en su propia contra, en su contra, no lo ha hecho nunca. Entonces, si Satanás le mete un demonio a una persona, no se lo va a sacar. Eso es contradictorio. Eso dicen cosas diferentes. Si Satanás le mete el demonio a una persona, no se lo va a sacar. Entonces, el que se lo está sacando, el que se lo sacó, es contrario a Satanás. Es más que lógico. Y si es contrario a Satanás, ¿de quién es el poder? El poder viene de lo alto. El poder viene de Dios. Así que por Beelzebú no podía ser. Porque Beelzebú no se iba a atacar él mismo y le iba a arrancar el demonio que lo que quería era desbaratar a la persona que lo poseía. Entonces ahí vemos a un Jesús que le habla de una manera muy contundente. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver ahí que Jesús siempre le habló con la verdad, le habló con el poder y le habló de una manera contundente. Gloria a Dios. Entonces, amados, ya vemos que Jesús proclamó la verdad no solamente por palabras, sino también con acciones. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Jesús demostró de una manera contundente su poder? Lo demostró. Entonces, vamos a ver ahora la parte 3. Parte 3, que nos viene hablando de el único camino de salvación. El único camino de salvación. Ahí en la parte A, de la letra A, vamos a ver ser transformado espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice ahí Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8, que nos viene a hablar de cómo se obtiene esa transformación espiritual. Leamos. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, alguien a quien hemos escuchado mucho, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si Dios no está con él. Y a él Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El 7 dice, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni tampoco sabe para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Tremendas palabras, sumamente contundentes. Gloria a Dios. Amados, la gran mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. Y esos son los que vemos pidiéndole allá a Pilato que crucificaran a Jesús. No solamente eran los sacerdotes instaban para que todo el pueblo pidiera y los líderes también pidieran que Jesús fuera crucificado. Pero este Nicodemo era un rico fariseo, era maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Este era un hombre sumamente prominente entre los judíos. Pero aunque él fuera quien fuera, Jesús no se privó de decirle la verdad. Muchas veces nosotros como que nos agarramos y no le decimos la verdad a quien hay que decírsela. Y ahí nosotros vemos a un Jesús diciéndole a Nicodemo lo que verdaderamente tenía que decirle. Gloria a Dios. Entonces, fíjense cómo dice ahí. En el versículo 1, vamos al 1 primero, en el 1 y el 2. Miren cómo dice ahí. Versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, que vino a Jesús como de noche. El hombre no quería ser visto. El hombre tenía una inquietud en su corazón porque había escuchado quién era Jesús. Él había visto los milagros que Jesús había hecho y reconoció que solamente un hombre que tuviera el poder de Dios podía hacer eso. Pero ¿qué posición tenía Nicodemo? Era miembro del Sanedrín, de la Corte Suprema, la corte que gobernaba. Él no quería que nadie lo viera yendo disque a donde Jesús. Y ahí vemos a un Jesús que lo atiende con tanto cariño, con tanto amor, con tanta mansedumbre, y le habla y le dice exactamente lo que tiene que decírselo. Aleluya. Porque él estaba convencido que Jesucristo era Dios. Entonces le dice Jesús cuando él le pregunta, ¿cómo es que tú haces esas cosas que tú haces? Porque lo que tú haces solamente si tienes a Dios, tú lo puedes hacer. ¿Cómo fue que Jesús le respondió? Dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era de eso que le estaba preguntando Nicodemo. No, pero a Jesús lo que le interesaba era que Nicodemo reconociera que para venir a ser parte del pueblo de Dios había que transformarse, había que transformar su espíritu, su alma y su cuerpo y convertirse en una nueva criatura. Así como lo hiciste tú y como lo hice yo. Nosotros nos convertimos cuando le dijimos al Señor, si yo te acepto en mi corazón, cámbiame, renuévame, que toda mi vida esté dedicada a ti. Eso fue lo que le dijimos ahí en el altar cuando nos entregamos a Jesús. Y eso era lo que a Jesús le interesaba, que Nicodemo reconociera. Pero entonces Nicodemo no entendía. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Pero ¿y cómo puede ser? Porque no estaba del lado espiritual. ¿Cómo puede un hombre, sin duda que él pensó en él mismo, porque ya sin duda que tenía unos añitos bien elevados, ¿cómo entonces puede un viejo nacer de nuevo? Sin duda que él pensó en él. ¿Cómo puede un hombre salir de nuevo del vientre de su madre? Aleluya. Y ahí fue donde
donde el Señor entonces le aclaró, aleluya, en los capítulos 5, Jesús le dijo que de cierto te digo que el que no naciera del agua y del agua, ¿por qué? Porque cuando era zambullida una persona, si usted fue bautizado en un río, si usted no fue bautizado como los católicos que nada más le mojan la mollera, si usted fue sumergido en un río, ese antes y ese después son un símbolo en su vida. Después que usted fue sumergido en el agua, usted surge como una nueva criatura. Aleluya. Por eso dice Jesús que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, claro, tu cuerpo, lo que experimenta la tentación, eso es carne y va a ser muerto, eso se va, eso se pudre. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esa es la parte de Dios que nosotros tenemos. Somos hechos de alma y de espíritu. ¿Qué le corresponde a nuestro Dios? Nuestro espíritu, nuestra alma. Aleluya. Entonces ahí Jesús sigue diciéndole, no te maravilles por lo que te digo, porque el viento viene de un lado y viene del otro, sin embargo tú no sabes para dónde va, igualito que el viento. Ahí fue que le dijo entonces, gloria a Dios. Vemos ahora, vemos a un Nicodemos ahora mucho más interesado en Jesús. Ese Nicodemo fue el miembro del Sanedrín, la alta autoridad, que juntamente con José de Arimatea fueron y pidieron el cuerpo de Jesús para entonces llevarlo a la sepultura que José de Arimatea había dedicado, había cedido para que Jesús, el cuerpo de Jesús fuera metido en ese lugar. Tenía que ser una autoridad grande para que le fuera entregado el cuerpo. Y vemos ahí vemos a este hombre seguidor de Jesús de todo corazón, juntamente con José de Arimatea, haciendo su trabajo, el trabajo que hizo Nicodemos. Entendió que la transformación espiritual era lo que le traía salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Aleluya. Vamos a pasar, amados, a la parte B. Gloria a Dios. Esa parte B dice que tenemos que creer en la resurrección. No todo el mundo creía. Ahí tenemos a un Tomás que no quiso creer. Y muchos de los que se llamaban seguidores de Jesús en vida no creyeron que Jesús había resucitado. Esto era algo inaudito. Nunca se había escuchado algo semejante. Pero ¿por qué sucede en este momento? Porque Jesús era Dios. Aleluya. Él vino, él se humanizó, se hizo igual a ti y a mí para poder llevar tu pecado y mi pecado sobre él y que nosotros fuéramos perdonados. Yo sé que todo lo que te estoy diciendo, todo lo que estamos tratando, eso lo hemos visto, oído, saboreado, disfrutado, pero ahora nuestro paladar se enriquece saboreando nuevamente esta gran verdad. Dice ahí creer en la resurrección. Vamos a ver qué nos dice Juan 14 en el versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a ver la parte B. Gloria a Dios. Aquí en la parte B, nosotros tenemos Juan 14, 6. Juan 14, 6. Y dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios.
En Primera de Corintios, vamos a ver lo que dice el 15. Capítulo 15, versículos 14 al 19. Dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Entonces, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si estamos esperando en Cristo, que es el que nos va a dar la vida eterna y va a subir al Padre como nuestro abogado, si no resucitó, entonces ¿a dónde está? No está en el lugar que nosotros hemos predicado que estaba, y mucho menos está en el lugar en que pueda defenderte a ti y a mí. Si no resucitó. Ese es un apóstol Pablo aclarándole a los de Corinto de que esto es una falsedad, de que Jesús no resucitó, porque si no resucitó, pero que hay pruebas contundentes de su resurrección. Como le dijo a Tomás, mira, ven, mete tu dedo aquí en mi llaga. Y ahí vemos a un Tomás tocándole, y ahí fue que dijo, pero si tú eres mi Dios, si tú eres mi Señor. Aleluya. Hay pruebas más que contundentes. Luego quisieron decir que fue que sacaron el cadáver, se lo llevaron y que sabe Dios lo que hicieron con ese cadáver, que Jesucristo no resucitó. Aleluya. Amados, más que evidencias hay de que ese Cristo de la gloria resucitó. Aleluya. Vamos a Juan 14. Vamos a volver atrás a Juan 14, 16. 14, 6, perdón. El mismo Jesús se entiende clara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Dios. Esa resurrección de Jesús es el fundamento más contundente para nosotros los seguidores de Cristo. Esa es la prueba más contundente, la más valedera, de la que más nosotros nos debemos aferrar, porque si no resucitó, en vana es nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién creemos que está allá arriba? Y no, fue que se lo robaron y lo botaron por... No, Dios libre que creamos cosas semejantes. Su sacrificio, su amor, su entrega fue que nosotros fuéramos salvos y que nos diferenciáramos de todas esas religiones que hay ahí, por ahí, habidas y por haber, cuyos dioses están ahí metidos en sus tumbas. El único Dios verdadero y resucitado es nuestro Cristo de la gloria, quien es Dios todopoderoso, juntamente con el Padre y conformando la Trinidad también con el Espíritu Santo. Aleluya. Bien, mis amados. Entonces, ahí es que se enfatiza. Y vamos a ver que si una persona no cree y no acepta el hecho de que Jesús es Dios, si no lo cree, entonces su muerte y su resurrección no tendrán efecto en su vida. Si no cree que resucitó, no hay ningún efecto de salvación en su vida. Negar a Jesús como el camino, la verdad y la vida es negar el único medio por el que podemos nosotros
ser salvos. Gloria a Dios. Déjenme beber un chin de agua. Gloria a Jesús. Entonces, aquí ya en Primera de Corintios, volviendo a hacer un pequeño análisis acerca de esto, ahí nosotros vemos que Pablo, colabora de una manera muy eficiente, hacernos conocer que eso que predicamos es la verdad, no solamente escrita y manifestada por el Espíritu Santo, sino confrontada con veracidad. ¿Por qué? Porque ese Cristo no se encontró jamás. Y no solamente que no se encontró su cadáver, sus seguidores, cuando iban camino de Maús, ¿sí vieron esa presencia de Cristo? Él se le puso al lado y ellos no estaban reconociendo quién era. Y ya al final fue que se dieron cuenta que es Cristo quien iba con ellos. Esos discípulos que iban camino a Galilea, se les presentó. Y un Tomás. Bueno, hay un refrán por ahí, dice que ver para creer, ¿verdad? Como hizo Tomás. Ver para creer. Tomás no creyó por lo que le dijeron. Creyó cuando pudo palpar ese hueco ahí que le hizo la espada allá cuando estaba en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros podemos decir que si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros, ¿para dónde vamos? Entonces, ¿para dónde va la humanidad? Toda entera va para el infierno, porque no hay quien haya pagado el precio. Aleluya. No hay nadie que lo haya redimido. Si ese Cristo ahí quedó, todo ha sido en vano. ¿Mm? Entonces nosotros, amados, nosotros tenemos que proclamar que Jesús es Dios. Nosotros tenemos que proclamar que en esa resurrección nosotros tenemos la fortaleza para esperar nuestra salvación, para esperar una vida eterna ya en los cielos. Como él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Antes de despedirse ya por última vez de sus discípulos, antes de ascender a los cielos, lo declaró, lo prometió allá en el Monte de los Olivos, que iba a preparar lugar para ti y para mí. Allá se está preparando ese lugar para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Aleluya. Él fue quien abrió el camino para que todos nosotros fuéramos salvos. Él fue que abrió el camino hacia el Padre y consiguió con su sacrificio nuestra salvación. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el verbo que se hizo carne para poder pagar por tus pecados y por los míos. Aleluya. Bendecimos a nuestro Dios por este regalo tan especial de permitir que su unigénito se hiciera carne y sufriera para que ahora tú y yo podamos estar contando con esa mansión celestial que fue a preparar para que estemos por una eternidad juntamente con Él. Aleluya. Tremendo material, amados. Material que aumenta nuestra fe cada día y nuestra esperanza. Y podemos estar pasando lo que sea. Tenemos la plena esperanza y el gozo de que vamos a vivir por una eternidad con nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya.
Vamos a ver, amados, qué nos dice Dios en este momento, con este material tan rico y tan bello. Dice ahí, Jesucristo vino a traernos la salvación, murió en la cruz por nuestro pecado, resucitó de los muertos, demostrando que Él es el verdadero Mesías prometido por nuestro Padre. Pero no un Mesías que nos iba a liberar de un yugo carnal. Un Mesías que nos ha liberado del pecado y de la maldición y ha conquistado para nosotros salvación y vida eterna. Durante 2000 años los cristianos han proclamado esta verdad y la gente ha elegido aceptarlo o rechazarlo. Y mientras más viven, mientras más tiempo pasa, más se va corrompiendo este mundo y más se va alejando de Dios. Esto sabíamos ya que iba a suceder así. Pero tú y yo viviremos por una eternidad con nuestro Señor, porque Él lo conquistó. También vemos que su misericordia, Dios todavía mantiene la puerta abierta para que todo ser humano que quiera aceptar ese regalo de la vida eterna conquistado por Jesús, lo pueda alcanzar. Tú y yo estamos ahí, amado hermano. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ahora el ministerio en acción que nos toca ahora hacer en el transcurso de esta semana para que todo este material que nos ha alimentado espiritualmente le podamos sacar provecho. El primero dice que podemos escribir nuestro testimonio personal de una forma que se le permita compartir con alguien que no conoce a Cristo. Bueno, ahí dice escribirlo, pero también se lo podemos decir a alguien. Lo que más mueve a otro a buscar de Dios es cuando tú le dices lo que Dios te ha dado. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver, oye, lo que Dios ha dado a mi vida es tremendo. Lo que Dios me ha dado ha sido una bendición tremenda. Mira, me pasó esto. Y Dios lo hizo así, así, así. Aleluya. Y yo pude ser bendecido por mi Dios. El otro decía, ajá, pero yo también quiero ser bendecido. ¿Quién no quiere recibir? Entonces, hermanos, vamos a dar nuestro testimonio en esta semana, aunque sea 2, 3 personas, con el que usted le está comprando algo, cuando usted va al supermercado, con la cajera, con cualquiera, mire, usted siempre se va a encontrar una persona a quien darle el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Segundo, busque a alguien con quien pueda entablar conversación acerca de Jesús. Ahí mismito va a quedar agarrado. Ahí se va a comenzar la conversación cuando usted dé su testimonio, porque la persona le va a preguntar. Y por último tenemos que orar por oportunidades de compartir nuestra fe en nuestra vida diaria. Cuando los demás ven la fe que tú tienes, eso los mueve a ellos también a tener fe. Esa es una oportunidad que debemos pedir en oración, de manera que podamos bendecir a otros, así con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Hasta aquí llegamos, mis amados hermanos. Quizás he hablado mucho, gloria a Dios, pero hemos saboreado este material tan precioso que nos dice claramente que nuestro Cristo de la gloria es Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos en la próxima semana con un tema tan interesante como este que hemos tratado en el día de hoy. Bendiciones, mis amados.